Reporte Médico es una presentación de Clínica Corazones Unidos. GhostCare, un centro de salud diseñado pensando en ti. Clínica Abreu, más tecnología, más innovación, más medicina. Sean todos a un nuevo episodio de Reporte Médico. Recuerden suscribirse y activar la campanita y estar con nosotros a través de www.reportemedico.com, donde también tenemos disponibles muchísimas informaciones de actualidad médica, también los episodios de Reporte Médico acá en el podcast. Hoy nos acompaña una doctora que hace una cirugía especial, como es la cirugía de manos. Ella es la doctora Karina Núñez, quien está con nosotros. Bienvenida, doctora. Gracias por la invitación. Doctora, vamos a hablar un poco lo que es la cirugía de mano, en qué consiste, cómo se hace. Bueno, la cirugía de mano no es conocida por muchos. De hecho, para hacer cirugía de mano, inicialmente tiene que ser o un cirujano general, o un cirujano plástico, o un cirujano ortopédico. En mi caso, que soy cirujana ortopédica, abarco un poquito más, ya que incluye el hueso, que es un tratamiento que los demás especialistas no realizan. Dígase colocación de tornillos, clavos, placas y demás. Ok, vamos a hablar un poquito de todas las patologías que usted toca dentro de su consultorio. Bueno, en mi consultorio más común son las patologías inflamatorias, como enfermedad de Kerbein, que es una tenosinovitis del primer compartimiento extensor del pulgar, o síndrome del túnel del carpo, que es una de las patologías más comunes que llegan a la consulta. Y luego de esas, las patologías traumáticas, ya sea por accidente de tránsito, por caídas, y inicialmente las patologías congénitas, que son por malformaciones y deformidades. Y mire, vamos a hablar un poquito, porque antes de una cirugía, yo me imagino que se hace la rehabilitación y se trata de que el paciente no llegue a la cirugía para evitar lesiones, ¿no? Sí, se va de lo más simple a lo más complejo. Inicialmente uno trata de realizar un tratamiento en conjunto con la rehabilitación física para tratar de evitar llegar a la cirugía. Pero ya si el tratamiento de rehabilitación, el tratamiento en cuanto a medicamentos no funciona, entonces ya ahí se llega a un segundo plano con la cirugía. Wow. Importante todo el trabajo que desarrolla la doctora. Vamos a empezar a ver imágenes de todo lo que hace la doctora Karina Núñez. Y aquí vamos a hablar, vamos a ver esta imagen, hermano. La polidactilia que estamos observando en este momento. Háblenos un poquito de esta patología, doctora. Bueno, este es un casito que me llegó de un niño ya de aproximadamente 10 años que nació con una malformación congénita, la polidactilia. En este caso, un pulgar extra. Este pulgar contenía tanto hueso, tendones, nervios, y se hizo una resección total de lo que es ese dedo extra. ¿Por qué? Porque ya le limitaba al estudiante realizar sus labores de escritura. Claro. La madre decidió, ya luego de 10 años, lo preferible es que ellos a temprana edad sean operados. Pero si llegan a esta edad y presentan alguna limitación para realizar sus actividades diarias, entonces se decide proceder a la resección de ese dedo. Es una patología muy común, de origen genético.
y etiopatológicamente está desconocido lo que lo produce. Ok. ¿Y cuántas cirugías ha logrado hacer acá en República Dominicana de este tipo? De polidactilia, sí, bastante, pero no es la más común. Ok. No es la más común. De las genéticas, de las patologías genéticas, la polidactilia y la sindactilia son las más comunes. Vamos a ver otra de las imágenes para que sigamos hablando. Esto es, acá estamos observando una fractura, ¿no, doctora? Sí, esa es una fractura a nivel de tercio medio de antebrazo. Esta fractura fue en un adulto joven de aproximadamente 24 años, quien posterior a una colisión en vehículo tipo motor, tuvo una fractura de ambos huesos, tanto del cúbito como el radio. Ahí ya el paciente había acudido a otro centro, fue tratado ortopédicamente, pero hubo un desplazamiento de lo que es el fragmento óseo, por lo cual yo decidí hacer una reducción abierta más una fijación interna con un doble plaqueado y tornillos de reducción. Wow, y aquí en República Dominicana, donde abundan los accidentes de tránsito, imagino que deben estar llenos los consultorios. Sí, y por ejemplo, este fue un mecanismo de alto impacto, porque para fracturarse dos huesos, el mecanismo es fuerte. Aquí en el país, como hay mucho vehículo tipo motor, exacto, eso es el pan de cada día. Y las lesiones en la muñeca, doctora, ¿qué tanto puede generar la inmovilidad de la mano, que la gente vuelva a tomar en la acción de la vida cotidiana? Depende del tipo de lesión que tenga el paciente. Okay. Si es una fractura compleja, en el cual hay un trazo de fractura con minuto, hay lesiones no tanto de tejido óseo, sino de tejido blando, lesión nerviosa, es un poco más complejo. Pero si es ósea, si es algo únicamente con una fractura simple, la recuperación puede verse hasta en un mes. Wow. Y después imagino que empieza la terapia. Las terapias. Muy importante. Vamos a hablar en este momento sobre las patologías que usted normalmente trabaja. Vamos a hablar un poquito del dedo de resorte de gatillo. El dedo en resorte o dedo en gatillo, que es el nombre común, no es más que una tenosinovitis estenosante de los tendones flexores y es producida por una inflamación del tejido sinovial a nivel de los tendones. Por el sobreuso de las manos se produce esa inflamación y a nivel de la polea A1 ocurre lo que es una obstrucción, es algo mecánico, obstrucción del tendón, se forma un nódulo y luego de él pasar esa polea se queda atrapado o se queda engatillado. Eso, la resolución de eso es quirúrgica. Muchos médicos tratan de hacer la resolución infiltrando sustancias que disminuyan la inflamación, pero eso a posterior no es no es el tratamiento final, porque luego de unos días esa inflamación puede volver a aparecer porque el paciente sigue haciendo sus actividades normales. Entonces, en ese tipo de casos, yo recomiendo el tratamiento quirúrgico de entrada. ¿Y cómo se hace, por lo menos, se hace una incisión mínima a nivel de la palma de la mano de aproximadamente 1 centímetro. A partir de ahí se hace una debridación y se hace lo que es la resección de la polea A1. ¿Para qué? Para que si continúa la actividad del paciente, ese tendón ya no pueda quedarse atrapado, porque esa polea donde él se queda atrapado, porque ya ha hecho una inflamación, ya ha hecho una formación de un nódulo, no pueda quedarse retenido porque se quita la polea. Sí, y es molestoso, de verdad. Esa es una de las patologías más que yo creo que más le molesta a una persona en la mano, que el dedo se quede... Sí, hay muchos pacientes que han llegado a mí que han tratado de realizarle un tratamiento, como le digo, con infiltraciones, tratamiento de antiinflamatorios vía oral y no tienen buenos resultados. Puede ser que un paciente con esa patología tenga 3 meses, 4 meses con el mismo problema, recibiendo infiltraciones, recibiendo terapias, colocándose férulas. Como digo, en ese caso no se iría de lo más simple a lo más complejo, sino que se iría a la base de lo que produce el problema, que es la polea.
¿Cómo es la reparación de un tendón, doctora? La reparación de un tendón o tenorrafia depende muchas veces cuando llega un paciente con una herida cortante, directa, ya sea por un objeto, un cristal. Exacto. Si es una cirugía, una emergencia quirúrgica, debe de repararse de una vez. ¿Por qué? Porque el tendón, al lesionarse, se retrae. Okay. Se retrae tanto proximal como distal. Y si uno no realiza la cirugía de inmediato, con los movimientos se va retrayendo más y entonces la cirugía se hace más amplia y más tediosa. O sea, que tiene que ser algo precoz. Eso rápido. Es una emergencia quirúrgica. Eso no es algo que puede esperar. Y si espera, los abordajes serán más amplios, las complicaciones serán mayores. Ok. Con los defectos congénitos, así como veníamos trabajando, yo he visto casos que de niños que han nacido con la manito sin los dedos y se le buscan la forma de activar. Claro, cada caso es diferente. Muchas veces esas malformaciones tienen agenesia de huesos. Entonces tienen agenesia de tendones, pero en este caso, como el que ustedes vieron anteriormente, tenía todo. O sea que sí puede ser viable una mano con una malformación congénita dependiendo de la lesión que tenga. Si tiene los huesos completos, si no lo tiene, si tiene todos sus ligamentos, todos sus músculos, sí se puede. ¿Y es posible hacer una mano desde cero, doctora? Desde cero. O sea, un niño que nazca de repente sin los dedos. No, para eso existen prótesis. Esas prótesis no están aquí en el país. Okay. Pero sí es posible. Es posible tener una mano funcional con un paciente que tenga alguna malformación genética, dependiendo de qué tipo de malformación. ¿Y usted no pudiera hablar de su experiencia con esa parte? En el país no he tenido experiencia. Yo me formé fuera del país, me formé en Venezuela. Están un poquito más avanzados que nosotros en cuanto a medicina. Y sí se hacían cosas diferentes aquí. Cuéntanos un poquito de eso. Yo quiero conocer esa historia porque de verdad es interesante en todo esto. Sí, por ejemplo, existen algunas prótesis cuando hace falta de uno de los dedos de la mano para suplir lo que es la función de ese dedo. Se puede adaptar, pero no son de tejido humano, son prótesis. Ok. Bueno, seguimos conversando con la doctora Karina Núñez. Vamos a hacer una pausa comercial y ya volvemos con este tema que está bastante interesante acá en Reporte Médico. Goscare nace de la necesidad de integrar todos los servicios oncológicos en un solo lugar. Y nuestra visión es consolidarnos como el primer centro de referencia para el tratamiento oncológico en República Dominicana y el Caribe. Somos Goscare, un centro diseñado pensando en ti. Pensando en los nuevos desafíos de la medicina y en el mejor cuidado de nuestros pacientes, en Clínica Abreu dimos un revolucionario salto tecnológico al incorporar la mayor plataforma del país de equipos nuevos y de última generación para el diagnóstico, seguimiento evolutivo y tratamiento radiante para enfermedades oncológicas. Herramientas que permiten que nuestro excelente equipo profesional aplique las más novedosas y actualizadas soluciones que alcanzarán las nuevas victorias en la lucha contra el cáncer. Vence el cáncer. Clínica Abreu. Reporte médico con la doctora Karina Núñez. Vamos a continuar con este tema que está interesante. Ella es cirujana de manos y vamos a hablar de toda la experiencia que ha tenido acá en República Dominicana. Vamos a ver este caso que vamos a colocar en pantalla para que ustedes chequen este caso particular. Doctora, chequen este caso. Vamos
Háblenos un poquito de este caso que me causó, de verdad. Este caso es un poquito impactante por el tamaño sí. del tumor. Esta paciente ya tenía aproximadamente 1 año y algo de evolución. Ella empezó con una pequeña tumefacción en la mano que pensó que se le iba a ir quitando con el tiempo. A medida que pasaban los meses, el tumor creció exuberantemente y es cuando ella ya acude a la evaluación por cirugía de la mano. Muchos pacientes, por desconocimiento de esta especialidad, no saben que hay un médico especialista únicamente en mano. Entonces, ¿qué pasa? La pérdida de tiempo en estos casos es importante porque mire al punto donde llegó esa paciente. Wow. Esa paciente ya no le daban trabajo. Sí, por supuesto. Porque visualmente es una cosa exuberante. Doctora, y luego de la extracción, ¿qué se hace? Luego de la extracción, en este caso, la paciente no recibió ningún tipo de terapia porque únicamente el tratamiento de estos tipos de tumores es la resección y observar. En este caso, la resección fue total. Más adelante tienen una imagen de donde estoy resecando todo lo que es el tumor. Se resecó totalmente y la paciente no tuvo recidiva del mismo, o sea que... ¿Y la regeneración del tejido en la mano? Tuvo mucho, un tejido exuberante porque como el tumor era tan grande, hubo que hacerle resección y reconstrucción de lo que era el dorso de la mano en cuanto a la piel. ¿Aproximadamente de cuánto era? Ese tumor era como de aproximadamente 5 centímetros, bilobulado. Wow. Bastante grande. Vamos a poner otra de las imágenes de las... Acá vemos... Este es un tumor que está en el dorso de la muñeca o lo que se conoce como un quiste sinovial. Es un tumor benigno, es uno de los tumores más comunes que llegan a la consulta. El tratamiento del mismo es una resección mínima. Se envía a biopsia para estar seguros de que no es maligno, pero la mayoría de casos que presentan ese tipo de tumor son benignos. Doctora, ¿y por qué se originan este tipo de tumores? Por debilidad. Y en la muñeca. Por debilidad de los ligamentos a nivel de la muñeca y el sobreuso. Sí, porque he visto muy común. Sobre todo lo he visto en mucha gente que levanta pesas. Exactamente, mucha gente que trabaja manualmente, ya sea músicos, profesoras, secretarias. Y la única forma es... el área anatómica más común donde sale es el dorso de la muñeca, pero puede salir en otras zonas. Y es líquido, ¿no? Es líquido, como su nombre lo indica, de líquido sinovial. Ok. Doctora, una persona que tenga artrosis de la mano, ¿cómo se procede a trabajar esa parte? Bueno, las personas normalmente que tienen alguna patología endocrinológica como artritis reumatoidea, presentan un desgaste de lo que es el cartílago articular de todos los huesos, tanto de la mano como del cuerpo. Entonces, se trata de controlar endocrinológicamente el paciente si esa es la causa. Si la causa es desgaste del cartílago por la edad, entonces se indican medicamentos para evitar la progresión de la enfermedad, porque el cartílago que se destruye no se regenera. Entonces, hay que evitar que la enfermedad progrese al punto de que ya el paciente necesite prótesis. Vamos a chequear otra de las imágenes y vamos a ver para que chequeen lo que la doctora comentó hace tiempo en la cirugía, que era mínimamente la apertura que se hacía para la... Sí, en este caso tenemos una paciente con un síndrome del túnel del carpo, que es una patología inflamatoria similar a lo que se produce en el dedo en resorte o dedo en gatillo. Hay una inflamación del tejido sinovial alrededor de los tendones, a nivel del túnel del carpo, que es por donde pasan los 10 tendones que flexionan los dedos. Hay una inflamación tan grande que
se comprime el nervio mediano que también cruza por el túnel del carpo, y eso da una serie de sintomatologías como hormigueo, punzadas, lo que se conoce como el dolor neuropático. Es una patología quirúrgica y yo realizo la descompresión del túnel del carpo mediante una incisión mínima a nivel de la muñeca, aproximadamente de 1 centímetro, 1,5 centímetros, y ahí hago la liberación del ligamento transverso y la tenosinovectomía y liberación del nervio mediano. Vamos a ver otra de las imágenes, la imagen siguiente. Ahí creo que no teníamos una imagen de un niño. No, bueno, vamos a continuar, porque vamos a hablar del caso ese que me causó también impacto, del niño con la quemadura, doctora. Sí, ese era un caso de un niño de aproximadamente 2 años, quien posterior a colocar sus manos en el muffler de un motor, tuvo quemaduras de sus manos bilateral. Esa quemadura fue intervenida quirúrgicamente en un centro hospitalario de nuestro país, donde le colocaron injerto de piel, pero es lo que digo, en casos así, hay que inmovilizar la mano del paciente. ¿Por qué? Porque si no se inmoviliza puede haber una retracción de los tejidos y la cirugía sería un fracaso. Exacto. Ese paciente ya ha sido operado 3 veces. Okay. Yo lo intervine quirúrgicamente el día de ayer, donde tuve que tomar injerto de piel autólogo del dorso de la muñeca para colocarlo y poder extender todos los dedos que estaban en retracción. Sí, para que tengan idea, el niño tenía la mano de esta manera porque la piel no le permitía esta flexibilidad de la mano. Bastante interesante, doctora. De verdad que uno está trabajando acá en Reporte Médico y es grato saber que en República Dominicana está la doctora Karina Núñez para atenderlos. ¿Dónde ve usted, doctora? Bueno, yo estoy actualmente en la Torre Profesional de Corazones Unidos. Ahí estoy en el consultorio 306 y estoy también en la Clínica Cruz Jiminián en el consultorio 603. Así que, bueno, la gente que quiera ponerse en contacto con la doctora Karina Núñez, su Instagram, doctora, también vamos a poner su Instagram acá. Doctora DRA.Karina Núñez, ese es mi Instagram. Bueno, unas palabras finales, doctoras, para toda esa gente que de repente tienen una lesión y que no se han decidido a ir al médico. Para todas esas personas que tienen alguna patología a nivel de miembro superior, es bueno que sepan que ya hay un especialista que está destinado a esas patologías. Puede ser, como le dije, cirujano general, puede ser cirujano plástico o cirujano ortopeda. Todo aquel que tenga una subespecialidad en cirugía de la mano está apto para realizar cualquier procedimiento quirúrgico en cuanto a esas patologías. Okay. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por haber estado acá en Reporte Médico y gracias a ustedes por mantenerse hasta este momento en nuestro episodio del día de hoy. Reporte Médico es una presentación de Clínica Corazones Unidos, GosCare. Un centro de salud diseñado pensando en ti. Clínica Abreu. Más tecnología, más innovación, más medicina.